en este momento y bueno, los datos que conocemos de situación actual, de obras que se están acometiendo, de situación de la empresa y bueno, es una información corporativa, lo da el Ayuntamiento en general, los tres grupos políticos estamos representados aquí, me acompaña Juan Antonio por parte del PSOE, Pedro por parte del Grupo Popular y yo por Izquierda Unida. Entonces, precisamente en la última semana de julio, que tuvimos un pleno ordinario, pues el Grupo Popular llevó una moción donde pedía que se constituyera en el Ayuntamiento una comisión del agua, que como es lógico, los tres grupos la apoyamos. Se constituyó, nos hemos reunido ya en dos ocasiones, poco después del pleno, en agosto fue la primera, y hace unos días hemos tenido la segunda. El objeto de esta comisión del agua, donde estamos los tres grupos de la corporación, es que este asunto que afecta al municipio al completo, pues nos afecta a todos y lo debemos asumir como algo corporativo de toda la corporación y que todos los grupos políticos aquí vayamos a una en intentar resolver el abastecimiento, las restricciones y los problemas que estamos teniendo en el abastecimiento de agua. Casabermeja siempre ha tenido problemas en el abastecimiento de agua, entonces ¿qué ocurre? Que cuando hay una sequía general que está afectando a distintos municipios, ya lo sabemos, lo vemos en televisión, lo escuchamos en radio, a distintas regiones, pues aquellos municipios que ya tenemos o teníamos el problema, pues nos afecta mucho más. Es decir, cuando la situación es normal de no sequía grave, nosotros en los veranos hemos tenido problemas de agua durante años. Cuando la situación es general de sequía, pues aquí se agudiza mucho más. Este verano hemos tenido una situación crítica. Ha sido uno de los peores. También ha habido, anteriormente, creo que fue el 19, Juan Antonio, también fue un mal año, de tal manera que hemos tenido que estar cortando el suministro de agua cuando así nos lo cantaban el nivel de los depósitos. Cuando quedan en el depósito 20, 30 centímetros, pues para no ocasionar que se venga entero abajo y que las tuberías cojan aire, pues se corta. Entonces hemos estado cortando a la 1 de mediodía, a la 1:30. Los meses de julio y agosto han sido pues muy críticos. Tuvimos que tomar medidas, tanto en julio por el ayuntamiento, de abastecer con camiones cisterna y meterlo en la red. Metíamos todos los días 100 mililitros, porque también fue difícil encontrar cisternas que te hicieran el servicio, porque había otros municipios con la misma situación. Entonces los cortes eran muy, bueno, a la mayoría. Zona rural, pues hubo momentos que no le llegaba el agua, y entonces tuvimos también que poner en marcha el abastecimiento con cisternas desde el ayuntamiento a las explotaciones ganaderas, porque es que también cuando acudían particularmente a alguien no lo encontraban, y además en donde llenan tampoco podían llenar, es decir, que la situación era muy grave y tuvimos que poner esta medida. En julio las cisternas fueron a cargo del ayuntamiento, en agosto la propia empresa Agua de Verdiales es la que lo ha contratado. Las de julio, como es agua que va a la red y la cobra la empresa, pues esa factura la hemos pagado al ayuntamiento, pero la remitiremos a la empresa Agua de los Verdiales para que no la devuelva al ayuntamiento. Entonces, como digo, una situación muy crítica, sobre todo en julio y agosto. Luego la situación ha mejorado. En julio y sobre todo en agosto la población se multiplica.
ya sabéis cómo está Málaga para alojamientos y para alquilar, y entonces pues gente que viene únicamente a la playa de Málaga, o viene sobre todo en la fecha de la feria de Málaga, hay mucha demanda aquí en Casabermeja porque pueden conseguir el alojamiento más barato y están a un paso de la capital. Entonces, casas rurales, pensiones, hostales, los hoteles han tenido mucha ocupación y ha habido mucho consumo. Esto se ha notado luego, ¿no? Ha bajado el consumo, ahora se ha mejorado, aunque, como saben, seguimos con las restricciones, pero sí se ha mejorado precisamente porque no hay consumo. Eso hace que ya no tengamos que estar abasteciendo con los camiones cisternas. También ahora mismo en zona rural pues se le está dando en los días que en cada una de las zonas les corresponde y puedan llenar sus depósitos y sus aljibes para almacenar agua. Casabermeja está recibiendo ahora mismo cada día 800 metros cúbicos de agua, 800 mililitros, y le hacen falta 600 metros cúbicos más. Ese es el déficit que tenemos. Con 600 metros cúbicos más no tendríamos que estar cortando el agua y no tendríamos el problema. Estos 800 metros cúbicos nos llegan desde los pozos de los alemanes que compartimos con Colmenar. De ahí nos llegan 450 metros cúbicos diarios. Nos vienen también de nuestro manantial de las Pedrizas unos 180 metros cúbicos, y luego del manantial que abastece a Cauche y el Puerto del Barco, y de un pozo de Sierra Las Cabras que el Ayuntamiento tiene la concesión, pues los dos juntos, porque tengo datos desde el 24 de agosto, porque el 24 de agosto pusimos un totalizador y ya sabemos que no entra de esa zona, que son unos 170 metros cúbicos diarios, de los cuales una media de 30 metros cúbicos diarios viene del pozo que tiene Casabermeja, y los 140 del sobrante del manantial que tiene Antequera allí. El pozo que tiene Casabermeja, para ponerlo en marcha, ya saben, hubo conflicto, había muchísima preocupación por los vecinos de Cauche, del Puerto del Barco, porque decían que le íbamos a afectar su manantial. Entonces se llegó al acuerdo con Antequera de controlar ese pozo por parte de los fontaneros de agua del Torcal y los fontaneros de agua de los Verdiales. Todos los días van a ver el nivel del pozo, y en todo este verano no ha descendido nada, pero claro, la bomba se conecta 1 hora al día, 1 hora, ¿no? Y por el momento no ha afectado ningún manantial, por lo menos está viniendo ese agua, y toda vez que pueda venir, pues bienvenida sea, pero pues seguimos con el déficit. En cuanto a las obras que se están desarrollando, porque ese es el camino para solucionar esta situación, debo decirles que hay una obra de nuevo abastecimiento que viene desde los pozos del Puntal. En el Puntal, esos pozos abastecen al municipio de Almojía, al municipio de Villanueva de la Concepción y a los diseminados de Antequera, de Joya, La Higuera, y estos 3 municipios, Antequera, Villanueva y Almojía, junto a Casabermeja, formamos la empresa Agua de los Verdiales. Entonces Casabermeja va a recibir agua de allí. Hoy mismo me han puesto al día de cómo está la obra. Es cierto que en junio, que yo me reuní a pie de obra con técnicos de Diputación, con el director de obra, con los técnicos de la empresa concesionaria que está haciendo esa obra, dijeron que a lo mejor para finales de agosto nos podían meter agua directa, ¿no? Sin pasar por un depósito intermedio que hay. Esta obra viene de Pozo del Puntal, la conexión se hace en la barriada de Pasteleros, de Villanueva de la Concepción, y viene hasta nuestro depósito de este nuevo, que el último que se ha construido, de 2 millones de litros, y en el trayecto, en la altura de los frailes, del Pilar de los
frailes, allí en la Loma va un depósito de 1 millón de litros, ¿vale? Lo que se ha acordado es que antes de meter el agua en aquel depósito y luego repartir, para aquella zona, pues por la urgencia que hay, pues directamente de inicio, de origen, hasta nuestro depósito. La canalización con tubería de fundición está hecha entera. Falta, incluso toda la canalización ya tiene las pruebas de presión. Únicamente, lo último que han hecho es la conexión en Galvez, la zona de Galvez en el río, y ahí tienen que hacer la prueba de presión. Luego tienen que ver una fuga que hay en la cuesta de la Casa Santa, van a ir a buscarlo con una fuga, ahí hay una de las uniones, y ya está. Tienen que hacer esa presión en Galvez y localizar la fuga, tienen que conectar el origen, allí en el pastelero, y conectar la tubería a nuestro depósito. Una vez hecho, tienen que desinfectar toda la tubería y una vez desinfectada sacar pruebas hasta que Sanidad diga que el agua es apta para el consumo. Con lo cual, el director de obra me dijo que entiende que estas conexiones, pues en un par de semanas pueden estar, y que luego, si no surge el problema, en 2 o 3 semanas pueden hacer todo el tema de desinfección y que Sanidad pueda dar el permiso de agua alta. Luego, cuando ya nos estén dando agua y a ver si llueve, ojalá llueve y la situación mejora, pues ya terminarán el depósito se está construyendo, y hará la conexión con el depósito. Al mismo tiempo ya están trabajando en salidas de ese depósito con tuberías de polietileno que van para Arroyo Coche y otras que van para la zona de Arroyo Carnicero, La Cancha, toda aquella zona de allí, ¿vale? Pero por el momento lo que se quiere es directamente de origen al depósito. Y bueno, que le percute, si hay alguien de aquella zona, que veo alguno, ¿qué pasa? ¿Que allí no vamos a tener? No, sí, porque si viene aquí, de aquí se repartirá como se está haciendo ahora sería, hasta que ya la obra esté totalmente terminada. Es decir, esta obra va a ser importante para ir solucionando el tema. Yo digo ir solucionando, pero tiene que llover. Es que si no llueve, por mucha infraestructura y por muchas obras que haga, no tendremos agua nosotros ni tendrán en otros municipios. Eso es importante. Y, a ver, con esta situación yo entiendo que en Casabermeja estamos concienciados, hicimos bandos y tal, de un uso responsable del agua, y bueno, parece ser que conciencia hay, debemos saber lo importante que es y que debemos cuidarla. Todos y todas, ¿no? Entonces, eso es, esa obra. Luego hay otra obra en marcha, que es un nuevo sondeo en el puerto de Las Pedrizas, que se llama Puerto Luceno, cerca del hotel. Y está ese sondeo a 800 metros de nuestro manantial, de nuestra red Las Pedrizas, ¿vale? Ese pozo, hace un par de años se le hizo un estudio de aforo y nos dijeron unos 10 litros por segundo, ¿no? Que es importante. Como han pasado 2 años, hemos hecho un nuevo estudio de aforo, hace aproximadamente un par de meses, o quizás menos. Bueno, y el estudio concluye que está igual, que estos 2 años sin llover y el nivel está al mismo, está igual. Y el estudio nos da esos 10 litros por segundo. Sin embargo, los técnicos de la empresa que ha hecho este estudio nos aconsejan que metamos la bomba. A este pozo le falta meter la bomba. Claro, la bomba que hay que meter en el pozo tiene que ir de acuerdo a los litros por segundo que pueda sacar ese pozo. Entonces nos sugieren que ponga una bomba para que nos dé de 6 a 8 litros segundo, que es un montón de litros al día, ¿no? Y
y claro, todavía tenemos la consignación tanto de la bomba como de la obra de canalización. Se han enviado los permisos a carreteras, porque hay que atravesar la carretera y ya se ha recibido hace unos días. Y ya el Ayuntamiento de Casabermeja ha enviado el proyecto y la solicitud de obra al Ayuntamiento de Antequera, porque está en términos de Antequera. El Ayuntamiento de Antequera tiene que otorgar la licencia de obra para que acometamos la electrificación por un lado y la canalización por otro. Y como digo, la canalización son 800 metros a nuestra red, con lo cual, si unimos ese abastecimiento de agua con el de la obra que me he referido antes, pues es una ayuda importantísima. Creo que no tendríamos... es decir, para hacer un ejemplo, si este verano, como lo llevamos, hubieran estado funcionando esas dos obras, no hubiera habido corte. Pero, ojo, otra cosa, no nos confiemos. Como no llueva, no hay nada que hacer. Ni en abastecimiento humano, ni... Ya sabéis el problema que hay, ni en la agricultura, ni en verano. El problema es grave y nos debemos ir planteando en acciones por el tema del cambio climático que está aquí y ha llegado para quedarse. Por otro lado, hay otras intervenciones que se van a cometer ahora ya pronto sobre los depósitos que tenemos, el resto de depósitos que tenemos aquí en el municipio. Se van a poner controles de volumen, telematización, se va a impermeabilizar de la pita y se va a instalar un nuevo depósito de 1 millón de litros en la zona del Burro, para abastecer toda aquella zona, ¿no? Eso se va a hacer en principio. La obra debe estar terminada a fecha 31 de enero, con lo cual eso se va a acometer también, porque las infraestructuras son importantes. Debo decir que dentro de la empresa Agua de Verdiales, de los 4 municipios donde ahora ya se están ocasionando menos averías y hay mejor infraestructura, en Casabermeja. Pero lo que ocurre es que nos falta lo importante que es el agua. Los otros municipios con este pozo de Puntal lo tienen garantizado y no están sufriendo. Yo sé que en Almojía ha habido cortes en zona rural, pero el municipio tanto de Almojía, Villanueva como las pedanías no se está cortando el agua, nosotros sí. Quería decirle también que una vez que tenga cometida esta obra, porque por ejemplo en zona rural hay bastantes solicitados para ser nuevos abonados, para que le pongan el contador, pero tanto en esta zona rural como en otra de Almojía y Villanueva los tienen retenidos, porque para hacer nuevos abonados hay que asegurar que tenemos el abastecimiento de agua. Y en ese sentido también quería decir que la obra de abastecimiento de agua a Portales Moeda, ya sabéis que allí se metió toda la canalización, falta el bombeo. Ahora mismo el bombeo está hecho hasta el depósito de la mesa y nos falta desde la mesa a Los Gallos, al puerto de Los Gallos, y desde Los Gallos al puerto de Aguililla, que eso hay que acometerlo, pero claro, una vez que tenga el municipio más agua se pueden acometer, y luego una vez que esté el agua en alta habrá que ver con los vecinos cómo se distribuye en la zona en baja. Y por otro lado, el tema de la empresa Agua de los Verdiales, como saben, desde el 2010 ha estado en concurso de acreedores y hace poco tiempo, diría que hace un mes y medio, 2 meses, por ahí, pues el juez ha decretado, ha levantado el concurso. Para que el juez levante el concurso, la empresa ha tenido que pagar a todos los proveedores a los que le debía, porque eso es lo que ocasionó el concurso, sobre todo a Endesa, que claro, lo ha pagado con la aportación de los ayuntamientos, no nos engañemos. Los ayuntamientos, bueno, los requisitos para que ya no haya concurso de acreedores es que los acreedores hayan cobrado y que la empresa sea viable, ¿vale?
Entonces, ya está cesado el administrador concursal y por tanto los 4 ayuntamientos hemos creado el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, el presidente es el alcalde de Villanueva, la secretaria, la alcaldesa de Algojía, y tanto el concejal delegado de Antequera como yo somos vocales de este consejo. Lo primero que se ha hecho es habilitar el tema de firmas para los pagos, que ya no las da el administrador, no las autoriza, sino el presidente del consejo. Y está claro que la empresa es deficitaria, como está ahora mismo. Es deficitaria. Si la empresa sigue siendo deficitaria, nos podemos encontrar más adelante con otro nuevo concurso, no podemos generar deuda. Entonces, además, el juez exige que además de que la empresa haya pagado a todos los acreedores, pues que se presente un plan de viabilidad de la empresa. Y claro, un plan de viabilidad de la empresa pasa por la subida de las tarifas, la actualización de tarifas para que la empresa sea viable. Y eso es lo que los secretarios del ayuntamiento están trabajando, es un tipo de ordenanza. Desde luego, en esa actualización de tarifas se gravará más aquel que sobrepase el consumo normal, y luego habrá otra serie de medidas dentro de la empresa de compra de suministros, de gasto de personal, que habrá que revisar y hacer un plan de viabilidad para que la empresa siga funcionando. Por el momento, los 4 ayuntamientos hemos acordado continuar, que siga funcionando, y ya llegará el momento que alguno de los municipios, y me refiero a Antequera, ha expresado en prensa y tal, que quería salirse de agua. Pero estas son cosas que se van por el momento, no van a hacer nada, que se verán más adelante. En fin, ya hemos tenido varias reuniones, queremos que esto se ponga en marcha y bueno, independientemente del consejo y de la empresa, cada pueblo tiene sus problemas y Casabermeja estamos a la cabeza porque tenemos menos agua que el otro municipio. De ahí que se estén acometiendo esta obra. Todo esto lo hemos visto los 3 grupos en la última comisión del agua. Tenemos muy claro los 3 grupos que en este asunto todos vamos a una. Es un tema que nos interesa a todos y a todo el pueblo, y aquí los 3 representamos unos grupos que representan a todo el pueblo. Entonces tenemos que luchar porque todo esto se solucione. Yo agradezco muchísimo a los grupos por este estado de colaboración mutua entre todos para poder solucionar el asunto. ¿Queréis intervenir? En principio es comentar que es muy importante, yo simplemente una pequeña intervención, que como ha dicho Antonio, que lo fundamental es que llueva, pero que bueno, que es muy importante las obras que se están desarrollando, que esperemos que pronto finalicen, y si no recuerdo mal, Antonio, creo que 1 millón de litros lo que puede venir del Puntal, y del pozo de Puerto Lucena estamos hablando entre 600 y 700.000 litros, más los 800.000 litros que están entrando a Casabermeja. Estamos hablando de 2.400.000, 2.500.000 litros. En Punta se están gastando 1.700.000 en días puntuales en verano, con lo cual a corto o medio plazo vamos sobrados. Hay una noticia también muy importante que ha comentado Antonio, el levantamiento del concurso de agua de vertiales. Antes cualquier negociación, cualquier pasito que íbamos a dar, pues era muy complicado porque así no lo hacía el administrador concursal. Bueno, al final es una persona que está sentada en Málaga, que no le duele que no haya agua en Casabermeja, y entonces pues era muy complicado. Hoy por suerte ese concurso se ha levantado y entonces pues esto pues se podrá agilizar más, con lo cual ganaremos todos los vecinos y vecinas del municipio. Así que nada, como dice Antonio, estamos trabajando los 3 grupos a una, y esto es un problema del pueblo. Intentaremos solucionarlo lo más pronto posible. Sí, pues
Desde nuestro grupo del Partido Popular, pues igual que los otros grupos, entendemos que la falta del agua es el inconveniente de infraestructura más importante que tiene ahora mismo Casabermeja, y nosotros quisimos hacer la comisión del agua porque entendemos que es un reto para todos los grupos políticos de Casabermeja, para el beneficio de los vecinos. Antonio ha explicado muy bien la situación actual en donde nos encontramos. Esperemos que, bueno, no hay sequía, tendrá que llevar, ¿no? Pero también la infraestructura que se está acometiendo sí garantizará el suministro de agua a la población existente actual y iremos sin problemas para abastecer. Pero también se tiene, como veo a Juan Miguel, que vive en la zona de los Portales, que todavía falta infraestructura, como toda la parte aquella, que todavía incluso no es que no les llegue poco, es que no tienen red de agua. Entonces poco a poco hay que ir mejorando la infraestructura y para que bueno, uno de los bienes más importantes para las personas, pues poderlo tener sin dificultad. Y nada, nuestra intención de todos los grupos políticos es lo mismo, dar servicio al municipio. Gracias. Bueno, ¿queréis plantear alguna pregunta? Sí. Yo tengo dos cuestiones. Sí. O sea, por un lado, habéis hablado de la situación de la empresa de Aguas Vertiales que se ha levantado del concurso de acreedores. Pero si finalmente no sale el plan de viabilidad económica de la empresa, ¿se está estudiando otras opciones de otra empresa que suministre a los 4 municipios? Eso por un lado. Y por otro, sobre la subida de tarifas, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando con el Ayuntamiento de Málaga de un 20% de la subida de tarifas, ¿lo estáis mirando? No sé en qué punto está eso. Sí, no hay un dato definitivo, hay un estudio, pero lo que se está haciendo es un estudio porque en el plan de viabilidad entrará el tema de tarifas, pero entrarán más cosas. Entonces, no sabemos, pero bueno, yo creo que en Málaga se ha hablado en 40, lo que Sí, estamos en 40. Sí, se está elaborando la ordenanza por parte de los interventores de los ayuntamientos y bueno, si los 4 municipios y los grupos políticos de estos municipios lo consensuamos, lo vemos bien, pues hay que aprobarla y no se puede tardar mucho en aprobarla. Esta era la segunda pregunta. La primera sobre el plan de viabilidad económica, si finalmente no sale Aguas Vertiales con un plan de viabilidad económica, ¿en qué situación se quedan los 4 municipios que empresa? El plan de viabilidad es que es obligatorio, es decir, para que definitivamente el juez diga que no hay concurso, una vez que ha comprobado que han cobrado los acreedores, como dije antes, hay que presentar el plan de viabilidad, si no, no se constituye el nuevo consejo definitivamente. Ya está constituido. Ahora, ya la administración concursal ha enviado a los ayuntamientos las balances, las cuentas de los últimos 4 años, que es lo que hay que llevar ahora. El otro día el Consejo de Administración aprobó esas cuentas, diciendo que hay que aprobarlas, aunque son una gestión del administrador, pero hay que aprobarlas porque hay que presentarlas en el registro mercantil. Y eso es lo que se va a hacer en estos días. Es decir, que para que el concurso desaparezca definitivamente tiene que haber sí o sí plan de viabilidad, ¿vale? Entonces, otra cosa distinta es que una vez que tengas tu plan de viabilidad, la empresa esté funcionando, los ayuntamientos puedan plantearse otra manera de gestión. Pero eso sería después. Vale, gracias. Lo del plan de viabilidad es muy fácil. Si tiene ingresos de 1 millón, el último ejercicio 1.200.000, y se te crea un déficit de casi 600.000. Eso quiere decir es subida de tasas, Claro. prácticamente, porque entonces subir las tasas pues ya depende del uso que se le haga, pero en torno a un 30%. O sea, ser viable es
si hace falta poner, Pasa por se ahí, pone. pero no lo sé, por eso lo he preguntado. Sí, lo que pasa es que también depende de la gestión que haya hecho el administrador concursal a la nueva gestión que haga la Junta que se ha constituido. Porque la gestión que ha hecho el administrador la hemos tenido que aprobar, en este caso Antonio, que es el que está en la Junta, porque sí o sí la tienes que aprobar para que llegue al registro mercantil, que es el siguiente paso. Ahora, otra cosa que ahora cuando tengamos todas las cuentas de los de Verdiales, pues podamos ver, bueno, como dice Antonio, si ha habido barbaridad o no ha habido barbaridad. O sea, ahí es donde estaremos hablando que ahora mismo, los números que estamos en el 30, pero haciendo a lo mejor ese balance, pues o se aumentará o se reducirá, Sí. dependiendo de la gestión que haya hecho este. Sí. Yo quería lo primero agradeceros el trabajo conjunto que estáis haciendo, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, para cometer este tipo de soluciones y para trabajar en un sentido en el que aquí todo el mundo está pendiente, ¿no? Justamente de las soluciones posibles, ¿no? Se entiende que una vez que esté garantizado todo el trabajo de infraestructura que se ha hecho en aquellos sitios donde esas reformas ya se han acometido, hablamos por ejemplo en el caso de los portales, el depósito de lanzas, hasta ahí estaría garantizado el Ahora bien, dada la situación de la que sale la empresa de aguas, yo recuerdo que se estuvo haciendo un planteamiento en otra ocasión sobre la negociación que los vecinos iban a llevar con la empresa de aguas sobre las acometidas, que es una cosa que yo creo que también es importante a tener en cuenta en el proceso de conexión de todos los usuarios de agua a los depósitos. ¿Vosotros tenéis o habéis pensado de alguna forma o tenéis en mente cuáles podrían ser las posibles soluciones para hacer un planteamiento de forma que la gente también de forma solidaria, la gente que esté más lejos de la cometida, también tenga de alguna forma una cierta facilidad para una vez que estén hechas las infraestructuras poder engancharse al servicio? Sí, bueno, nosotros tenemos en mente que hay que terminar el bombeo, es decir, llega a la mesa, pero hay que seguir hacia arriba, como dije antes, hasta el puerto de los Gallos y otro bombeo hasta el Aguililla. Una vez que se tenga el agua en alta en esos depósitos, pues hay que hacer la distribución, ¿no? La distribución para los vecinos, claro. Ya al respecto, ha habido algunas reuniones, las recuerdo allí en la propia ermita de los Portales. En una de ellas incluso se llamó a personal de Agua de los Verdiales, ¿no? Tienen más datos, conocen la situación, para ver cómo se acometía el tema de distribución en baja. No es lo mismo el vecino que le pasa la tubería al lado que tiene la vivienda a 300 metros. Pero claro, no se ha concluido nada en esta reunión. No se concluyó nada, ni se acordó nada, pero como ha dicho bien, aquí también tiene que operar un poco el tema de solidaridad. Es decir, yo entiendo el que lo tiene la vivienda muy lejos, más lejos de la red, pues le va a costar más, pero el que las tienen al lado de la red, pues seguramente tendrían que colaborar también y participar en alguno de los gastos del que la tiene más lejos. No lo sé, pero esa es una decisión que habría que consensuar con todos los vecinos. Ya le digo, yo al menos he estado, bueno, estuviste en alguna allí, no sé, que se ha hablado eso varias veces. Cuando se habló de un poco eso, la verdad como Antonio no está concretado, también se habló de colocar en la entrada de los caminos, donde hay diferentes viviendas, un totalizador en esa cometida en baja, para que luego la suma de los totalizadores de las viviendas que tengan su conexión legal hecha a la red, que luego la suma coincida con ese totalizador principal, vamos a decirlo así, ¿no? de ese camino o de esa vecindad. ¿Por qué? Porque si no, luego también puede estar la agricultura, que es donde así la puede localizar y donde pueda ver que no exista ese fraude de que llegue alguien, bueno, pues cae y se engancha la tubería ilegalmente. Son cosas que, bueno, se han ido hablando. Lo que pasa es que es verdad que habrá que darle una forma, que también eso se estaba barajando de poner ese totalizador en baja antes de acceder a esos caminos y luego por la suma de los contadores, de los vecinos abonados, debe de sumar ese totalizador de ese ramal. ¿Vale?
¿vale? Pero, como es Antonio, eso está ahí un poco todavía... Claro, no, eso hay que abordarlo. Ya que he hablado de fraude, bueno, la empresa me está detectando diferentes fraudes, me refiero a los 4 municipios, sobre todo en zona rural, y a ver, eso hay que vigilarlo mucho, porque entre otras cosas sería uno de los temas que entra en la viabilidad, es decir, cuanto más fraude quite, más saneada está la empresa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. Mi pregunta, y perdón por interrumpir, entiendo perfectamente que en las zonas rurales pues haya un día a la semana agua, el que toque, viernes, jueves, el que toque. Yo hablo por mí y por los que vivimos en la zona de la cancha. Supuestamente no entra el agua los viernes. Los que están más bajos cogen agua y los que estamos más altos no cogemos agua. Entiendo que si viene el agua a las 9 de la mañana, que la tengan que tener por lo menos un día. Porque yo cojo 1000 litros como mucho en la semana. Y evidentemente yo vivo en la casa. Si es una casa de familia, no es una casa arrendatero. Porque es una casa, está como casa y no está como arrendatero. Y entiendo que mínimo se debería tener el agua suficiente, el tiempo suficiente para que se coja y se llenen los depósitos que se tienen. No todos. Porque los que están por debajo llenan las aljibes y los que estamos por arriba no cogemos sino 1000 litros. Y estamos acudiendo a Cuba toda la semana, lo que nos supone un gasto de 400 euros al mes, aparte de lo que tenemos que pagar del contador. Entonces me parece injusto, que yo entiendo la solidaridad de todo el mundo, pero también es justo que sean solidarios con el campo, que el campo no todo el mundo tiene huerto, que lo viven, y tienen derecho también a tener el agua. Por supuesto, me parece que creo que si hay que tener el agua un día, que al menos dure 24 horas. No, a mí me llega el agua a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8 ya está cortada. Y no usted por no injusto. Lo entiendo perfectamente. Este verano uno de los problemas principales en zona rural es eso, que se le da pocas horas. Esa dificultad ocurre ahí en la cancha y ocurre en otros lugares donde los que están más altos les empieza a llegar el agua más tarde. Ahora esta última semana parece que están ya, el día que dan, están aumentando las horas, ¿no? No, le vuelvo a repetir, este viernes me entró un máximo de 1000 litros. 1000 litros. Bueno, entra, el hilo de agua que entra es del grueso de un cigarro, no entra más. Pues, verás, cuando ocurren estos problemas, tanto o se dirigen a la empresa, se han dirigido también al ayuntamiento. Yo me he puesto en contacto con la empresa y en algunas ocasiones, pues, simplemente era quitar un poco de presión a algún lado, desconectar uno de los ramales y para que llenaran arriba. Le puedo garantizar que llamo toda la semana. Vamos. Y como si no se llamase, da igual. Sí. No hay respuesta. Yo entiendo. Es el problema de zona rural. Y creo que no hablo en mi nombre solamente, que Ya, en la no. población estamos muchos. Sí, lo sé. No solamente yo, vamos. A ver, yo espero que, como hemos hablado antes, allí para la cancha, que ya están metiendo la nueva tubería, esperemos que, como dice el director, para mediados de noviembre se pueda tener mucho más agua allí y no tengamos este problema. Ojalá sea así, gracias. Sí. ¿Y por parte de Diputación no hay algún fondo que ayude a las personas que tienen que abastecer con Cuba? No, Mire, aquí no se oye. no, pregunta que si hay algunos fondos en Diputación para subvencionar a las personas que tienen que abastecerse de Cuba. Las cisternas grandes de 25.000 litros no las subvenciona Diputación. ¿Por qué? Porque esa cisterna se vierte en la red y luego ese agua la cobra la empresa. Diputación, un órgano público, no puede subvencionar algo que después una empresa la cobra, ¿vale? Otra cosa distinta es la situación que se produjo aquí este verano del tema de las explotaciones ganaderas. Entonces, nos dirigimos a la Diputación y ahí sí dijo Diputación que iba a enviar fondos al Ayuntamiento, pero para el tema de explotaciones ganaderas. ¿Vale?
Y bueno, los fondos han llegado ahora recientemente. El acuerdo que se hizo con el que ha abastecido era que Diputación tenía el compromiso, cuando vinieran los fondos se les pagará. No se habla de fondos para abastecer a las familias, que por solicitarlo, mira, yo espero que nos veamos en la nueva situación de tener que solicitar ayuda por el tema de agua, por lo que hemos hablado anteriormente. Sí. Yo tengo una pequeña cuestión, pienso que no es de importancia, pero se ha referido, por ejemplo, a que cualquier cosilla que nos pongamos en contacto con la empresa de agua y tal. Ahí ha dicho un vecino, la empresa de agua, yo espero que mejore lo que es la calidad de atención al cliente, porque en muchos casos se enfrenta uno a un teléfono frío totalmente, ¿vale? Es una máquina que a X número de tono te corta y no hay manera. Y el ayuntamiento no está siempre disponible porque, bueno, también tienen los trabajadores su horario y tal. Y tampoco, como le digo, no hay respuesta ni por parte de uno ni por parte de otro. Sí, pero al ayuntamiento o a los ayuntamientos de los municipios nos llaman, no tiene por qué ser en horario, de trabajadores del ayuntamiento. Cuando llaman al ayuntamiento al mostrador, pues si quieren hablar con un concejal o con el alcalde lo pasan, sí, pero pueden tener el teléfono de... No es la primera vez que se ha llamado y dicho, no, eso yo mucho a la empresa de agua. ¿Vale? Y la empresa de agua, la respuesta es no cojo el teléfono. O si te cogen el encargo, ¿vale? Te hacen identificarte con DNI incluso, y luego después nunca hay respuesta. Hay bastantes llamadas, ha habido algo el verano en ese sentido, y yo lo he trasladado a la empresa del agua. En algunos casos le han solucionado el problema, incluso en algunos casos se han ido el fontanero y a lo mejor era una obstrucción de la entrada al contador, cosas fáciles que claro, pero tienen que saberlo. Y entonces, cualquier tema, lo normal es llamar a la empresa, pero que en el ayuntamiento estamos a disposición también para insistir, porque en definitiva luego al final el ayuntamiento tiene que llamar a la empresa, porque son los trabajadores. ¿Vale? Yo simplemente era eso. Vale. Es verdad que mejore lo que es la calidad de atención al cliente, porque es pésimo. Bueno. Y que mejore, como ha dicho de vecino, la presión y demás, porque se dice que llega el agua a una hora y luego después realmente no se puede poner ningún tipo de electrodoméstico, nada, se estropea la cisterna, los electrodomésticos, todo por la acumulación de cal, porque llega a lo mejor 2 horas más tarde. Sí, hay diferentes zonas que el agua se da por la mañana, pero los extremos, los sitios más alejados, le empieza a llegar horas más tarde, así es. ¿Por ahí? Sí. Yo 2 cosillas y un tema que creo que no se ha hablado y creo que es importante. En primer lugar, desde la Asociación de Empresarios de Casa Bermea se metió un registro de entrada solicitando a los 3 grupos que hicierais lo que estáis haciendo. Es decir, que la cuestión del agua no la llevaréis al terreno político, sino a que es un problema de todos. Y desde aquí pues doy las gracias a los 3 grupos políticos. ¿Vale? Otro tema es el problema que hemos tenido este verano, que aparte de no tener agua, como bien habéis explicado, los que tenemos casas rurales o casas turísticas, ¿vale? Hemos tenido una problemática, no sabéis cuál, ¿vale? Porque hemos tenido cancelaciones de huéspedes, porque hemos salido en la tele. Y aquí quiero hacer responsables también a los vecinos, es decir, hemos salido en la tele y hemos dado una mala imagen. Y yo le he explicado a mis huéspedes, es decir, no tenemos todo el agua que necesitamos, no tenemos todo el agua que queremos, pero tenemos agua, ¿vale? Porque la gente que viene desde Valencia y nos ven Antena 3, pues se cree que aquí no hay agua, que somos un pueblo tercermundista. Y eso no lo podemos permitir, ni vosotros como ayuntamiento, ni nosotros como pueblo. ¿Vale? Entonces, creo que la mayoría tenemos depósitos. Y yo he estado 8 personas la semana de Feria de Málaga y yo tengo un depósito de 1000 litros y no me ha faltado el agua.
y me han puesto un 10 en todas las valoraciones. Entonces, ese goteo continuo de vecinos, porque claro, los periodistas lo que quieren es eso, morbo y entonces que seamos también los vecinos un poquito responsables, ¿vale? Que todo no es malo aquí en Casa Verdea, ¿vale? Y una cuestión que creo que no me he hablado y me gustaría que me lo dieren y a todos los vecinos. Tengo entendido que las tuberías que hay actualmente tienen fugas, ¿no? Siempre se ha hablado de que se pierde en red casi un 50%. ¿Eso lo tenéis también en cuenta, o la empresa, o no sé a quién le corresponde? Eso poco a poco se está mejorando la red, hay cambios de tramos, de tuberías, deberá haber habido, ya dije antes, no tenemos la mejor infraestructura que los otros municipios de Rendel, pero es cierto que siempre sí hay fuga. Y ocurre también que cuando estamos en una época de cortes, el hecho de cortar y luego volver a dar la luz produce también más averías. En cuanto a lo anterior que dijiste de los periodistas, bueno, tú sabes la entrevista, la de ellos que me han llamado. Yo en todo siempre lo decía, estamos en una situación crítica. Tenemos que cortar el agua a la 1 de la tarde, pero como el agua en este municipio es un problema que viene de atrás, afortunadamente la gran mayoría de las viviendas del municipio tienen sus depósitos y sus aljibes, con lo cual no notan esos cortes. Pero claro, los periodistas van a ver cómo peor lo pongo porque sea más noticia, eso lo sabemos. Y por último lo que dijiste es cierto, había un registro de la Asociación de Empresarios, se me ha olvidado mencionarlo, y bueno, esta reunión informativa es porque eso, a través de los 3 grupos, creíamos, porque nos preguntan en la calle, bueno, pues hay que informar al municipio, a los vecinos y a las vecinas de en qué situación tenemos, que es lo que estamos haciendo en total. Sí. Perdón, te quiero intervenir. Es decirte que con respecto a lo que tú comentas de la infraestructura, de las pérdidas, lo he dicho antes un poco, era muy frío, como ha dicho aquí el vecino, cuando tú hablas, pues es que era imposible prácticamente hablar con el administrador concursal. Es una mejora de la infraestructura. También tenemos hablado que, como ya ha dicho Antonio, que de hecho en el poco tiempo que se ha levantado el concurso ya se ha colocado un totalizador a la salida de las Pedrizas, con lo cual el tema de totalizadores te va a sectorizar dónde tienes esas fugas. Si tú tienes el totalizador a la salida de las Pedrizas y tienes el totalizador a la entrada del depósito, sabes si te llega todo el agua o qué pérdida de agua tienes, ¿no? Entonces a partir de ahí tú ya vas sectorizando la tubería y vas localizando esas fugas. Eso ahora, por suerte, va a poder ser posible porque es responsabilidad del ayuntamiento. Antes había que pasar por ese filtro de esa persona de Málaga, con lo cual era muy difícil, ¿vale? Porque es que ese hombre, como bien ha comentado este señor, es que lo primero que hacía era no cogerte el teléfono. Entonces, que ahora que es verdad que eso se puede mejorar con los totalizadores. ¿Y por allí? Me faltó una pregunta. Pasando con el agua, pasas por la gasolinera y ves a todo el mundo lavando los coches. ¿Es entendible que pasando el agua que esté faltando, el lavado de coches de la gasolinera siga funcionando desde el mismo procedimiento? Sí, le explico. Nosotros en el bando que hizo el ayuntamiento, pues se prohibió el regado de huertos, el lavado de coches, el lavado de fachadas, de aceras, y desde la propia gasolinera, bueno, tengo que cortar el lavado y tal, entonces dice, pero nuestra empresa que tiene gasolineras por municipio, hay otros bandos, y me mencionó por poner un ejemplo a la orilla de la Torre, donde en el bando decía prohibido el lavado de coches excepto en sitios autorizados. ¿Por qué? Porque si el coche no lo puede lavar en la gasolinera, lo va a lavar en su casa, evidentemente. Y las gasolineras tienen unos sistemas de lavado que no consumen mucha agua. Y entonces, yo, tras esta conversación, me informé y me dijeron, efectivamente, normalmente el prohibido de lavado es, en general, para el municipio, a excepción de sitios autorizados, que precisamente son las gasolineras. Pero eso es como el que tiene una botella de agua al lado y aquí te prohíben beber agua y te está muriendo de sed, porque al final
porque se entiende que mentalmente lo estás viendo. se entiende que estos sistemas de lavado no consumen mucha agua. Y si el vecino lo lava en su puerta está consumiendo mucho más. Es la información que me dieron al respecto. Bueno, pues... Sí, lo que quería hacer sobre el tema de el servicio de atención del cliente de Aguados Verdiales. Yo me dediqué a llamar todos los días a Aguados Verdiales y al final instalé hasta amistad con Antonio, el hombre que me coge, y el problema es que la comunicación no es directa, no es directamente con la empresa, sino que esperan que el fontanero mande la información a atención al cliente y luego atención al cliente la transmite a los vecinos. Algunas semanas tuvimos problemas porque unas semanas nos van a los sábados, otros el viernes, otros el jueves, que yo entiendo que esperan a que el depósito esté lleno para que así el ritmo. Pero yo simplemente pedía, incluso me ofrecí mi teléfono, porque tengo un grupo con unos vecinos de la zona de la Melosilla, de que me avisaran para yo poder avisar a los vecinos y así avisarlos. Hubo una semana que ya fue de te vamos a dar agua el viernes, y ahora el viernes todos los vecinos afirmó el grifo y resulta que el agua no la dieron el jueves. Porque yo entiendo que si hay una fuga, como fui a llenar la concesión, a explicárselo al hombre de la oficina, si hay una fuga, me lo darán cuando pueda, me lo darán mañana o pasado. Lo que no entiendo es que me digan que me lo dieron ayer. Si no, todos los vecinos nos quedamos con la llave cerrada. A nosotros la empresa nos El comunica. problema con la comunicación de la empresa sí debería... Sí, entendemos. Nosotros la empresa nos comunica la hora de corte y nos dice si hay algún... Es verdad que en julio y agosto había zonas en el campo que no se le pudo dar a algunos días. Una que si fuera posible, lo mismo que se avisa del pueblo, los cortes que hay en las zonas rurales, de la Mercilla, de todo, que si se puede avisar en el bando móvil, pues mañana van a dar agua. Hay un cuadradito en el que te dicen que la Mercilla te la va a dar los jueves. Donde va los jueves. No sé qué pasaría esa semana que no le dieron el problema es que en 5 semanas hubo 2 ocasiones en las que cuando llamábamos los vecinos a atención al cliente, que por cierto, en la atención al cliente no tiene culpa ninguna porque ese hombre es simplemente un trabajador externo que ni siquiera trabaja en la oficina de ellos, pues te decían, mira, es como no tenemos... Es que a nosotros nos han dicho esto y esto es lo que nosotros podemos transmitir a ti. Ya. Sí, es ahora que ese sistema de atención al cliente externo, yo no lo entiendo, yo lo propuse en el consejo y lo normal es llamar al teléfono de guardia, que nos lo llevan los fontaneros que están de guardia, o allí al administrativo de la oficina, que lo comunica el encargado. Cuando fue a la oficina, me llamó la atención la contestación que me dijo que el fontanero tenía 80 cosas en la cabeza y no tenía por qué estar informando a los vecinos. Pero si nos van a dar o un día antes, claro, hay que avisarlo. Sí. Verás, cuando avisamos en el bando móvil, el horario de corte es para todos. Es decir, si un día se corta a las 3 de la tarde, la zona, es verdad que en la zona rural a veces le mantienen, porque como dan un día en una zona y 2 días en otra, mantienen más horas para que asegurar llenarse. Entonces, pues, le traslado a la empresa que nos envíe el horario también de corte Sí, yo llamando cada día, Antonio, de atención al cliente para, por favor, mira, recuérdale que te he llamado para que veas que no te vayan... Yo le doy y traslado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Quería saber si existe un proyecto para abastecer de agua la zona de Arroyo Chapera y, en caso afirmativo, ¿en qué situación está eso? Proyecto no, porque el abastecimiento de Moeda Portales, no sé si allí a alguna de las zonas de Chapera podía llegarle, posible, no lo sé. Yo el proyecto de distribución en baja de la obra Moeda Portales no lo he visto, tendría que mirarlo con detenimiento. No sé por qué, como sabes, la parte en el puerto de la Aguililla, allí ya te está asegurando que para Moeda lleva agua. De allí yo creo que puede ir también para Chapera. Chapera está abajo. Claro. Entonces se contempla. Yo creo que se contemplaba. Sí, bueno, se contemplaba llegar esas 2 fases, llegar a la Aguililla, que es sería el segundo tramo, y de ahí ya sí caería para esta zona. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, primero puntualizar que no todo el mundo tenemos aljibe.
que hay muchos que estamos Ya, sufriendo. pues sí, yo he dicho, perdón. Hay mucha gente que no tenemos permiso, ¿verdad? Y segundo, quería preguntar a la práctica, ¿cómo van a seguir entonces los cortes? A partir de ahora que ya está comentando toda la situación y las dos obras que se están acometiendo, ¿y qué fecha probablemente o aproximada podemos contar ya con un servicio de agua en condiciones? Gracias. Mira, primero decirle, cuando yo me dirigí a los medios que me entrevistaran, y aquí lo he dicho que me entrevistaban, y aquí lo he dicho también, he dicho que afortunadamente en nuestro municipio, la mayoría, claro que si no, nunca he dicho el 100%, está claro que hay algunas viviendas que no tienen alquiler. Cuando me lo han trasladado a mí, yo lo que digo, mira, pues con la situación del verano que vamos a tener, yo pondría un bidón, lo que sea, pero algo, porque cierto que yo he dicho, es verdad que es la realidad, la mayor parte del municipio tienen alquiler, pero entiendo que habrá determinados casos que no lo hay. Y lo siguiente que me ha dicho... Lo de los cortes de agua, ¿cuánto? Ah, claro, lo he dicho anteriormente. Si todas estas pruebas de presión, que ya queda una de presión, una vez desinfectada la tubería, sanidad da el visto bueno, si no hay ningún problema, si sabe bien, el director de obra dijo que para el 15 de noviembre, para mediados de noviembre, podemos meter agua de allí. Tenga en cuenta que de allí es 1 millón de litros. Hemos dicho antes que ahora mismo tenemos un déficit de 600. Si metemos 1 millón de litros de allí, no hay que hacer ningún corte, ¿vale? Entonces, esperemos. Este tema de obra sabe lo que pasa. Pero bueno, ya por lo menos yo creo que estamos viendo un poco de luz al final del proyecto, ¿no? Parece que no hay más, ¿no? Pues nada, darles las gracias por venir y bueno...